Buenos días a todos. Estamos hoy desde Pergamino con Diego Álvarez. Estamos acá para ver si el lote de soja estaba para aplicar o no, compartir con Diego sus experiencias y sus recomendaciones. Diego es profesor en la Facultad de Agronomía, en Cátedra de Zoología en Buenos Aires, y Diego también es asesor. Está sobre el lote, muchos lotes recorridos. La idea es poder compartir la experiencia de él y también ayudar a apuntalar algunas cuestiones de los productos de Corteva en el medio de toda su disertación. Muy buenos días a todos. La verdad que es un gusto que estar invitado por Corteva. Lo que vamos a hacer es hablar del manejo de adversidades en soja. Manejo significa que vamos a tener que estar recolectando determinadas variables en el lote para luego analizarlas y tomar una decisión agronómica, juntar, evaluar distintas variables del cultivo y de las problemáticas y armar la toma de decisión. Adversidades, porque muchas veces siempre digo que cuando vas a hacer el monitoreo, no es que hoy lunes vas a ver bicho, el martes vas a ver enfermedades y el miércoles vas a ver maleza, sino que el asesor, el monitoreador, lo que hace, recorre el lote y tiene que juntar datos de insectos, datos de maleza, datos de enfermedades, meterlo todo en la cabeza, hacer un análisis y tomar la decisión. Que hoy en día muchas veces no hay un umbral monoplaga, o sea, no se alcanza el umbral de acción por una única plaga, sino que hay un poquito de todo y hay que armar la decisión de aplicar. Entonces, nosotros pensemos que vamos al lote, juntamos el dato, ese dato se empieza a almacenar en un Excel, en una plataforma digital, y cuando se empiezan a acumular esos datos se transforman en información. Y esa información empezamos a jugar, empezamos a analizarla, empezamos a hacer gráficos y la transformamos en conocimiento. Y ese conocimiento, si lo aplicamos al sistema, hacemos un uso racional del recurso. Entonces, un poco, ese es el proceso de la vida del asesor. O sea, desde un simple dato que puede juntar en el campo hasta transformarlo en conocimiento y ese conocimiento aplicado. Qué importante que es juntar un buen dato de cultivo, un buen dato de la problemática, analizarlo y tomar la decisión de aplicar o no aplicar al lote. Muchas veces en la universidad te llegan con un problema y vos planteás un ensayo con 4 repeticiones, con un diseño aleatorizado, armás un esquema, llevas adelante el ensayo, haces un análisis estadístico y dentro de un año te entrego un informe y te digo, mira, este tratamiento anduvo bien o anduvo mal. Esa es la vida del investigador. Pero la vida del asesor muchas veces tiene otros tiempos. Si yo voy a recorrer un lote esta mañana y en cuestión de 12 horas, o sea, mañana a esta misma hora, le voy a tener que dar una respuesta a mi cliente. Le voy a tener que decir, che, ese lote está para aplicar, ese lote está en alerta amarilla, vuelvo dentro de 3 días, o ese lote está tranquilo, vuelvo dentro de 7 días. Entonces, fíjense la gran diferencia muchas veces que hay entre un investigador y un asesor. El asesor tiene que dar una respuesta rápida y encima esa respuesta tiene que ser lo más precisa posible, o sea, tiene que ser una respuesta que esté lo más cerca posible de la realidad, porque si no, ahí se le empieza a complicar al asesor. Yo puedo recorrer varias zonas o varias zonas agroecológicas de Argentina y lo que puedo encontrar es que no hay una única plaga que tire el carro, yo digo, que se lleve el mayor número de aplicaciones, sino que vos podés ir a recorrer un cultivo que se encuentra, por ejemplo, en este caso en R3, y vas a encontrar un poquito de lepidópteros, vas a encontrar un poquito de mípteros, si buscás obviamente va a haber algún trips dando vuelta, va a haber tisanópteros, puede haber algún ácaro, seguramente va a haber mancha marrón abajo, va a haber septoria, y puede haber algún escape de gramínea o puede haber un escape de yuyo colorado. Entonces, ¿cómo sería el concepto? Es, en un mismo momento fenológico, te nombré 4, 5, 6, 7 adversidades que están todas juntas en ese mismo momento, que ninguna alcanza el umbral de acción, pero que todas te están rajuñando el rendimiento potencial del cultivo. Y ahí empieza el primer problema. Nosotros cuando pasamos por la universidad, y muchas veces me toca dar zoología agrícola, y uno explica los umbrales de acción, y los umbrales de acción son umbrales monoplaga. ¿Qué quiere decir? El umbral para anticarcia, el umbral para medidora, o el umbral para bolillera, el umbral para chinche de alfalfa, o el umbral para chinche de los cuernitos. Y acá lo que está pasando es que no hay una única plaga, y ni siquiera las plagas que están alcanzan el umbral, sino que hay un conjunto de plagas.
Y hoy en día tampoco en la investigación existe el concepto de umbrales combinados. O sea, no hay un umbral que diga, porque yo tengo 20% de medidora, tengo un 20% de chinches, tengo un 20% de trips, un 10% de mancha marrón y un 10% de alguna escape de gramínea. Bueno, como yo tengo ese porcentaje de todas estas adversidades, ¿a dónde está para aplicar o no? O sea, eso hoy en día no existe y a corto plazo te puedo decir que es muy difícil que se logre eso. Sino que ahí es cuando empieza el arte de hacer asesoramiento, conociendo la ecofisiología del cultivo, conociendo los niveles de daño de cada problemática, conociendo y cuantificando los niveles de distintas problemáticas, el asesor arma en su cabeza un esquema y toma la decisión de aplicar. Ustedes piensen que el productor muchas veces quiere hacer una única aplicación que sea contundente, que sea persistente, que sea banda verde y que sea barata. O sea, en un punto como que las quiere todas y muchas veces es difícil lograr eso. Por lo tanto, qué importante es que decir, ante esta cantidad de problemas que tengo, cuál es mi plaga primaria, cuál es mi plaga secundaria, cuál es mi plaga terciaria. O sea, armar una jerarquía entre todos estos problemas, armar una jerarquía, poner un orden de importancia a esos problemas y luego sí recorrer en la industria y ver cuáles son los principios activos que me están ofreciendo que mejor controla a mi plaga primaria, a mi plaga secundaria y a mi plaga terciaria. Bueno, para llevar adelante todo este programa que estoy contando, es que qué importante que es el conocimiento, no solamente de las problemáticas, sino de todos los activos que me puede ofertar el mercado. De forma teórica, siempre me gusta armar como si fuese 4 grupos de plagas. Uno de los grupos sería las plagas que me atacan la implantación del cultivo. El otro grupo de plagas podría ya ser las defoliadoras, y dentro de las defoliadoras las que me comen hojas, las más importantes, y dejo aparte de defoliadoras lo que sería bolillera. Un tercer grupo que podrían llegar a ser las chinches, y un cuarto grupo que podrían llegar a ser los trips y las arañuelas. Entonces, para que ustedes hagan ese esquema mental, así tengo armada la charla, abordando esos 4 grupos de plagas. O sea, los de la implantación, que eso lo voy a tomar a los que voy a explicar ahora. Fíjense que en los últimos años se han sumado mucha cantidad de insectos, plagas a jorobar la implantación de los cultivos. Si yo recuerdo hace unos 15, 20 años atrás, uno pensaba especialmente en el complejo de cortadoras, pero hoy en día vos tenés bicho bolitas, caracoles y babosa, o sea, como los crustáceos y moluscos, tenés chinche diminuta, tenés pantomorus, esas larvas ápodas que consumen raíces, tenés los grillos como grillo común, grillo topo, tenés dípteros, tenés tucura, gaceli también. O sea, se incorporaron a ese momento temprano de la implantación del cultivo un montón de otras plagas que años atrás no teníamos. Fíjense que ahí figura 34,6, eso es un ejemplo que voy a poner de el número de plantas por metro cuadrado, cobra una relevancia importante, o sea, es importante conocer el número de plantas por metro cuadrado, porque ese va a ser el fusible para la toma de decisión de aplicar o no aplicar al lote en función de estas plagas. Muchas veces nosotros tenemos el parámetro de foliación para tomar la decisión de aplicar por una defoliadora. En el caso de las plagas de la implantación, las plantas por metro cuadrado sería el fusible para esa toma de decisión. Y pensar en mi ambiente productivo, la fecha de siembra y el grupo de madurez son cosas también que cobran importancia, porque a lo mejor no es lo mismo un grupo 4 corto que se venga a 18 plantas por metro cuadrado, que a lo mejor un grupo 5 que se venga a 18 o 20 plantas por metro cuadrado. Entonces las plantas por metro cuadrado pasan a ser un fusible para la toma de decisión de aplicar por estas plagas. Estas plagas son difíciles de manejar porque están abajo de los rastrojos o en los primeros 10, 15 centímetros del suelo de profundidad y muchas veces monitorearlas, cuantificarlas y tomar la decisión de aplicar por estas plagas es complicado. En las últimas campañas creció mucho el concepto de a lo mejor la soja semilla tiene que ir curada con insecticida para asegurar ese BE, BC, B1, B2, B3, tener un stand de plantas aceptable. O sea, ese insecticida como cura semilla me estaría ayudando a superar esa primera etapa. Y también pensemos que cuando nos tocan años secos y el cultivo pasa muchos días en el mismo estado fenológico, esta etapa temprana de la implantación del cultivo puede ser que se potencien todas estas plagas que mostraba. Nacho, cualquier cosa, si hay alguna pregunta o algo en el chat, me la vas comunicando. Ahí aparece otra palabra, estado fenológico. Yo creo que la persona que es responsable de un lote o es monitoreador, hay 3 cosas básicas que tiene que conocer. Primero, cuál es el problema presente. Segundo, saber qué cantidad
hay de ese problema. Y el tercer punto es el estado fenológico del cultivo. La famosa escala de Fehring-Cabines, que divide el cultivo en estados vegetativos y estados reproductivos, es un punto de partida importante para saber dónde estoy parado, qué componente del rendimiento se me puede estar afectando, cómo se puede estar afectando el potencial de rendimiento de ese lote. Entonces, conocer el problema que tengo presente en mi lote, conocer qué cantidad tengo de ese problema y la fenología del cultivo son los tres pilares fundamentales para la toma de decisión agronómica. Obviamente, después de eso le puedo seguir agregando otros condimentos, como puede llegar a ser condiciones ambientales actuales y futuras, y así un montón de variables más. Pero esas tres son las fundamentales. Otro dato que es interesante recolectar cuando vamos a hacer el monitoreo es la cobertura del entresurco. ¿Qué cantidad, o sea, qué es la cobertura del entresurco? ¿Qué cantidad de biomasa se generó que está cubriendo el surco? Si yo recién terminé de sembrar, o sea, pasó mi sembradora, mi cobertura del entresurco es 0. Si yo llego, me paro en el entresurco y me quiero ver los pies y no me los veo, eso es 100% de cobertura del entresurco. Entonces, fíjense que puse una foto donde muestro los distintos niveles de cobertura del entresurco, que sería, por ejemplo, un 5% de cobertura del entresurco, un 20% de cobertura, un 50%, un 95%. ¿Por qué me parece interesante este dato tenerlo en cuenta? Porque la cobertura del entresurco, o sea, la cantidad de biomasa que se generó, está relacionada con la persistencia de los insecticidas que actúan por ingestión. ¿Qué quiero decir esto? A más cobertura del entresurco, tengo mayor cantidad de biomasa disponible para que yo pulverice, la gota caiga sobre la biomasa verde y quede almacenada en el mesófilo de una hoja para que venga una isoca, se alimente esa hoja, se intoxique y sea controlada. Entonces, ustedes pensemos que con 5% de cobertura del entresurco, yo puedo aplicar una diamida, una espinosina, puedo aplicar un IGR, o puedo aplicar un CAM, o un MAC, lo que sería un Intrepid, por ejemplo. Los productos van a funcionar perfectamente con 5% de cobertura del entresurco, pero a lo mejor no van a tener la persistencia que yo esperaba, ya que gran parte de la dosis puede caer en la tierra y las isocas no comen tierra. Entonces, la persistencia de los productos cae, pero no por un problema del principio activo, sino por un problema de que hay poca biomasa verde y gran parte de las gotas caen en la tierra. En contrapartida, puedo llegar a tener 100% de cobertura del entresurco y puede ser que pulverice y todas las gotas queden en el tercio superior, no lleguen al tercio medio por un efecto paraguas, por un efecto de una barrera física de ese follaje. Las chinches, por ejemplo, pueden estar ubicadas en el tercio medio y entonces como no tengo esa llegada al blanco, tengo una pérdida de control. O sea que en un punto, la cantidad de biomasa que está generando el cultivo te puede jugar a favor o te puede jugar en contra y te termina afectando la persistencia y la eficiencia de control de los insecticidas. Hay un trabajo que está lindo donde muestra que cuando los cultivos alcanzan entre el 30 y el 40% de cobertura del entresurco, todo el paquete de insecticidas que actúa por ingestión comenzaría a mostrar los días de persistencia que dice el marbete. O sea, con menos de 30 de cobertura, controlan bien, pero no se hagan la idea de que van a lograr la persistencia que dice el marbete. Con más de 30-40% de cobertura, las persistencias se comienzan a estirar. Llegamos al segundo grupo de plagas. Dijimos que el primer grupo que abordamos fueron las plagas de la implantación. El segundo grupo de plagas que puede atacar al cultivo de soja son las defoliadoras. Y dentro de las defoliadoras, la vedette, la que se lleva todas las miradas, la más fácil de reconocer, es Rachiplusia nu. Imagínense que ustedes cuando son novatos o recién empiezan a hacer monitoreo, van al lote y generalmente la primera que ves es medidora, o sea, es una larva que la pones en la mano, la empezás a molestar y al faltarle las patas torácicas pareciera que mide. Y vos buscas información sobre medidora y te explica el ciclo de vida desde el año 75, 80, cuando llega la soja a la Argentina. Es la que menos consume, o sea, hay un montón de información de medidora. Sin embargo, pareciera mentira, pero en estos tiempos hay lotes que quedan con 20, 30, 40, 50% de defoliación por medidora. Cuando decís, ¿cómo puede ser que se te escape una medidora? Que vos me digas, tengo problemas por una plaga de la implantación, y bueno, te creo, porque es difícil de monitorear, difícil de cuantificar. Que vos me digas, tengo un problema por bolillera, y bueno, te creo, ahora vamos a ver que es complicada manejar la plaga. Ahora, en los tiempos que corren no se acepta tener un problema por medidora, o te puedo decir un problema por chinche, porque hay un montón de herramientas para solucionar estos problemas. Muchas veces estos problemas surgen porque los lotes no son monitoreados. O sea, el monitoreo se entra una confianza, en vez de ir cada 7 días al lote, a lo mejor te va cada 12, cada 15. Y cuando llega encuentra sectores con 20-30% de defoliación que no tendrían que estar. Entonces, no se nos tiene que escapar la tortuga, en el sentido de que es la más conocida, es la que menos come, todo lo que describí, pero sin embargo no puedo tolerar una defoliación por medidora. Otra cosa que es interesante remarcar es que ya está aceptada que la tolerancia de la tecnología intacta medidora, ya hace 5, vamos para 7 años que venimos nombrando,
que ya Intacta no controla a medidora como lo controlaba cuando salió en el año 2014. Imagínense, la tecnología Intacta se larga en el año 2014 y una medidora en cuestión de 12 horas moría por haber consumido soja Intacta. Hoy en día eso no pasa. Entonces, por lo mismo, no hay que descansarse en los lotes pensando que porque es Intacta no va a ser afectada por medidora. Hoy en día la tecnología Intacta sí tiene control sobre Helicoverpa gelotopeón, o sea, soja bolillera, pero no tiene control sobre medidora. Y muchas veces te hacen esa pregunta, ¿por qué Intacta funciona para bolillera y no para medidora? Y un poco la explicación está porque medidora es netamente migratoria. O sea, la medidora que recibimos en estas latitudes son las medidoras que durante el invierno se estuvieron fabricando en el Mato Grosso, en Brasil, y a través del río Paraná y el río Uruguay comenzaron a bajar a medida que apareció la comida que a ella le gusta, que es la soja, y a medida que fue aumentando la temperatura, ella va bajando de latitud en busca de alimentación y que perpetúe la especie. Bueno, ese proceso migratorio hace que lleguen medidoras a latitudes más hacia el sur, con la tolerancia ya adquirida en el norte. Mientras que bolillera no es migratoria. Vamos a ver que Helicoverpa empupa en el mismo lote donde atacó. Entonces, en algún momento a lo mejor sí puede existir la tolerancia de Intacta bolillera, pero es una tolerancia que va a llevar más tiempo que se genere. Dentro de las defoliadoras, también podemos nombrar a estas tres, como militar tardía, asociada más a cultivos de soja de segunda. Imagínense que a militar tardía le encanta comer gramíneas. Entonces, una vez que coseché la cebada o coseché el trigo, ella queda debajo de los rastrojos. Y bueno, cuando comienza a implantarse el cultivo de soja, puede ser que salga debajo de los rastrojos una vez que controlamos el trigo guacho, la cebada guacha, y en muy poquito tiempo puede ser que termine generando daño en ese cultivo de soja de segunda. Anticarcia y cosmioides son otros dos lepidópteros que se suman al complejo de defoliadoras. Cosmioide, lo que vamos a ver con una tasa de consumo mucho más elevada, o sea, la cantidad de hoja que come, los centímetros cuadrados de hoja que come es mucho más elevado que el resto. Muchas veces en el campo se ven pocos individuos de cosmioide, pero pensemos que ver una cosmioide hace de cuenta que sería una equivalencia de ver entre cerca de 5 medidoras por el nivel de consumo que tiene. Y anticarcia, que es controlada por la tecnología Intacta en algún punto, pero vemos que cuando nos vamos a zonas como Corrientes, Entre Ríos, Costa del Paraná, sur de Santa Fe, anticarcia toma una relevancia importante. Yo siempre digo, cuando vamos a armar una decisión de aplicar por defoliadoras, tenemos que tener la capacidad de poder decir, bueno, ¿qué especie tengo presente en mi lote? ¿Qué cantidad tengo de esa especie? ¿Qué tamaño tiene esa especie? ¿Es mayor a 1,5 centímetros o menor a 1,5 centímetros? Ustedes piensen que cuando estas larvas son mayores a 1,5 centímetros, están generando un 70% del consumo de hojas. Y el cuarto valor, o la cuarta variable que tengo que tener en cuenta, es el nivel de defoliación. Entonces yo, conocer la especie, cuantificar esa especie, poder dividirla en mayores y menores a 1,5 centímetros, y eso agregar qué cantidad de tejido comieron, son los 4 variables que yo necesito para aplicar por una defoliadora o no. La defoliación, la estimación de la defoliación, es un parámetro que está dentro de las buenas prácticas agrícolas. O sea, el agrónomo tiene que ejercer su profesión pensando en las buenas prácticas agrícolas. Y medir la defoliación en el tercio superior y en el tercio medio hace a esas buenas prácticas agrícolas. Fíjense lo que yo les contaba, como una medidora para cumplir su ciclo de vida consume 80 centímetros cuadrados de hoja, mientras que una anticarcia 120, una Spodoptera frugiperda 150 y una Spodoptera cosmioide 800 centímetros cuadrados de hoja. Fíjense cómo van cambiando esas tasas de consumo, que esas tasas de consumo en algún punto están asociadas a los umbrales de acción. Si ustedes miran los umbrales de acción van a ver que voy a soportar menos cantidad de larvas a medida que aumente esa tasa de consumo. Y lo otro que les contaba era cómo una cosmioide consume 800 centímetros cuadrados de hoja para cumplir su ciclo de vida versus una medidora que come 80 centímetros cuadrados de hoja. Yo acá no lo puse, pero hasta antes de la llegada de cosmioide de estas latitudes, gata peluda era la que más consumía con 500 centímetros cuadrados de hoja. Por eso muchas veces en girasol el umbral de medidora es 3 medidoras por planta, mientras que en gata peluda es 1 gata peluda por planta. Y acá abajo de todo hay otro lepidóptero, o bolillera, el Helicoverpa gelotopeón, donde está dentro del orden de los lepidópteros, pero yo muchas veces lo trato separado con respecto a las que nombré, debido a que ella puede consumir vainas, igual que anticarcia, pero aparte corta brotes. Entonces, cuando me hablas de complejidad de manejo de plagas, esta sería una plaga que es compleja manejarla, porque come hoja, come vaina, corta brote. O sea, va cambiando el hábito alimenticio durante su ciclo de vida. Y pensemos también que no todos los insecticidas se guardan de la misma manera en los órganos de la planta. ¿Qué quiero decir? A lo mejor hay insecticidas que se guardan muy bien en el mesófilo de una hoja
pero no en la cutícula de una vaina. Entonces, esas pequeñas consideraciones, el recorredor de campo las tiene que tener. O sea, el recorredor de campo, aparte de reconocer la especie presente y cuantificarla, mirar si son mayores o menores, en este caso, debe registrar de qué se está alimentando la plaga. Porque no es lo mismo que esté comiendo una hoja, a que esté cortando un brote o que esté comiendo una vaina. Diego, Nacho. si querés, vamos con algunas preguntas acá relacionadas, bueno, ahora que mencionabas bolillera, el tema de cobertura, cuando había poca cobertura, eso es importante, muchas veces pasa el tema de la reaplicación, entonces en parte es eso, pero también hay una pregunta relacionada a si las precipitaciones posteriores a la aplicación producen algo en esa aplicación, algún efecto de lavado. Está perfecto. ¿Quién es el que hace la pregunta? Está bueno. Diego. Diego. Bueno, Diego, Tocayo. toca. Diego, vos tenés que tener siempre en cuenta que la mayoría, te puedo decir, el 80-90% de los productos que usamos, y todavía sí, tanto sean como fungicida como insecticida, tardan 6 horas en entrar dentro de la planta. O sea, vos pulverizás un insecticida, sacando hay otro grupito que nunca entra dentro de la planta, que quedan de hacer a la soja, pero el grueso de los insecticidas, y pensando en insecticidas que yo voy a necesitar que cumplan un efecto traslaminar, o sea, atraviesen la epidermis superior, atraviesen el mesófilo de la hoja, atraviesen la epidermis inferior y lleguen dentro de un brote. Bueno, la mayoría de insecticidas, y vamos a ver también los fungicidas, tardan 6 horas en entrar. Entonces, bueno, si vos tenés una lluvia a las 10, 12 horas de aplicado, y bueno, gran parte de la insecticida, ya gran parte del producto va a estar dentro de la planta y no va a haber problema. Ahora, bueno, si la lluvia te ocurrió 2 o 3 horas después de la aplicación, puede ser que tengas que volver a monitorear, esperar, no te desesperes de ir a aplicarlo otra vez, porque pueden pasar un montón de cosas, igual no es lo mismo una chinche que una isoca, y ves si es necesario reaplicar o no. Pero siempre tenés que tener en mente esas 6 horas desde que se pulverizó el producto. Y un comentario ahí también el tema cuando hay poca cobertura, lo importante es entender que muchas veces influye en la reaplicación el tema de que va creciendo, van saliendo hojas nuevas y esa no están cubiertas. Entonces también aclarar. Sí, muchas veces ahí cuando, por ejemplo, yo había puesto una foto ahí que decía 5% de cobertura entre surco. Una pregunta muy común es, che, yo te digo, mirá, tenés que aplicar ese lote por bolillera y aplicarle una espinosina, aplicarle una diamida. Y muchas veces el productor te dice, mirá, como tiene muy poca cobertura de entresurco, no quiero resignar esa persistencia, no quiero gastar un producto tan caro, le voy a tirar una bomba de bifentril, le voy a tirar una bomba de piretroide. Y muchas veces lo que pasa ahí, y está también documentado, está demostrado, que cuando tirás esa bomba, estoy hablando que han tirado 300, 400 de bifentril, ponele, y bueno, ahí también vos pensás que estás matando todos los insectos benéficos, y muchas veces suena bastante teórico esto, pero está bien medido. Al matar toda esa población de insectos benéficos, ese lote queda al fin de la campaña con más número de aplicaciones, porque esa muerte de insectos benéficos hace que el nuevo umbral de la población de la plaga se recupere más rápido. Ustedes piensen que siempre que están en un lote luchando contra un insecto plaga, ustedes tienen 2 herramientas fundamentales. En realidad serían 3: el insecticida, la población de insectos benéficos y que las condiciones ambientales te sean favorables, tipo lluvia o baja de temperatura. Entonces, muchas veces, si vos reseteás el lote tan temprano con una bomba de piretroide, bueno, ya tenés un amigo menos que te ayuda. Ya no tenés a los insectos benéficos. Solamente te quedan el insecticida y las condiciones ambientales. Por lo tanto, muchas veces mi sugerencia es resignar persistencia, aplicar igual una espinosina o una diamida, por más que tenga menos del 30% de cobertura entre surco, porque vas a ver que ese lote a la larga va a terminar mucho mejor que si hubiese reseteado el sistema desde temprano. Bien, y acá te agrego esto que hablamos al inicio, algunas cositas de nuestro portfolio. En este caso, cuando traes bolillera, nosotros tenemos el producto Quintal Extra y está posicionado para el control de bolillera. Acá la aclaración, unido a lo que decías del tema de vainas, donde ya estamos en reproductivo, que ahí lo que come la bolillera es kilo que se lleva del lote. Entonces, bueno, aclarar que en ese posicionamiento, Quintal tiene, obviamente, el control, pero también un potente volteo. Volteo de nivel de piretroide, pero siendo banda verde. Entonces, ahí es donde nosotros estamos posicionando Quintal por las propiedades que tiene de esto que mencionaba Diego, de que también se adhiere bien y entra mejor que otros productos del segmento en lo que es vaina. Y en cuanto a dosis, nosotros vamos en lo que es vegetativo a 120, teniendo las consideraciones que mencionaba Diego de cobertura, del momento y demás. Pero después, como en ese momento de reproductivo necesito un alto volteo, ahí es donde ajustamos a la dosis de 150. ¿Por qué? Porque ahí no solo necesitamos ver si le podemos pegar en ese volteo, sino que el producto
quede sobre la superficie de la planta para que si no le pegamos, porque no estaba en el momento sobre la hoja, sobre la vaina, bueno, durante el día, cuando vaya a caminar en algún momento, tenga suficiente cantidad de producto para que cuando camina, se va limpiando y demás, consuma la cantidad necesaria como para morir. Es ahí donde específicamente sobre reproductivo lo subimos a 150. Y justo lo linkeo con una consulta si necesitamos o no agregar el piretroide. Ahí, bueno, al agregar piretroide, primero vamos a estar borrando todos los benéficos. Recuerden que Quintal es banda verde y no afecta a benéficos. Pero por otro lado, el piretroide tiene dos cuestiones. Primero que no queda sobre la superficie, una vez que llega a lo que es el cultivo en contacto ahí, pierde el efecto, o sea, el volteo es de pocas horas y del contacto con el insecto. Si el insecto no está, me queda pocas horas sobre la superficie del cultivo y no me quedaría ese resto para encontrarla durante el día cuando venga a caminar sobre la hoja o la vaina. Así que eso por un lado. Y después recuerden también que los piretroides, estamos en épocas de verano. Los piretroides a mayor de 28 grados empiezan a tener inestabilidad en la aplicación, cosa que no pasa con el Quintal. Entonces estamos teniendo como un doble reaseguro de cantidad de activo y lo que es el tema de la temperatura ahí con el Quintal. Y la otra cuestión, bueno, con todo lo que es de ingestión, ya sea diamidas o IgR, el problema que tenemos cuando vamos con algo de ingestión ahí es que ya está sobre vaina. Entonces yo no quiero que coma mucho para que muera. Entonces es ahí donde pasa a ser vital el tema del volteo y bueno, la rápida acción del Quintal, por eso lo posicionamos ahí. Sí, ahí ese R3 es fundamental, ¿no? Yo más adelante lo voy a volver a mencionar. Ese R3 en el cultivo de soja es muy importante, pasan muchas cosas, hay muchos cambios en el manejo, y muchas veces uno piensa en los insectos benéficos, y hoy lo destaqué. Che, qué importante es proteger a los insectos benéficos. Ahora, cuando llegamos a R3, muchas veces desarrolló otro concepto que a veces se ríen, que se llama la traición a los benéficos. En un momento, lamentablemente, vos los traicionás a los benéficos, dejás o sea, no te acompañan más. O sea, un benéfico te sirve mucho durante todos los estados vegetativos y comienzo del reproductivo, R1, R2. Cuando llegas al R3, muchas veces esos lepidópteros, en el caso de bolillera o medidora, empiezan a interactuar con otros órdenes de insectos, como pueden llegar a ser los semíteros, las chinches, los tisanópteros o los ácaros, y empezás a usar a ese Quintal, por ejemplo, lo podés empezar a combinar con piretroides porque había chinche, y bueno, en algún punto, a partir de R3 en adelante, empezás a usar otros activos que terminan afectando a la población de benéficos. Pero pensemos que el benéfico nos va a servir mucho durante todos los estados vegetativos y los primeros comienzos reproductivos, como el R1, R2, y que a partir del R3 vamos a tener que empezar a hacer algunos manejos donde a lo mejor, lamentablemente, los benéficos van a caer. Ahí hay otra consulta referida a lo que hablábamos del Quintal. ¿Cuántos días? Bueno, el Quintal tiene 15 días de residualidad y cuando lo aplico consumiendo vaina. Está bien. Para cerrar lo que sería bolillera, fíjense que me gusta mostrar esta foto porque muchas veces los lepidópteros dependen, o sea, su cutícula y color depende de lo que se están alimentando. Y entonces muchas veces bolillera la pueden encontrar a lo mejor más color verde o color marroncita. Lo que la semana pasada anduve haciendo una gira por el oeste y muchas veces se ve de la provincia de Buenos Aires y se ve mucho tecla o botecito, que es un lepidóptero también, que si uno anda medio apurado por el campo, en principio lo ve parecido porque el daño es el mismo, o sea, hace como si fuese una telita con una cagadita ahí en el brotecito. Tiene pelos también, tiene pelo. Lo que sí, los segmentos del cuerpo de larva son mucho más marcados y como más cortitos, más amontonados. Pero yo siempre digo, ojo, porque tecla o botecito, este lepidóptero que estoy nombrando, muchas veces bastante parecido a una bolillerita chiquitita, y me han dicho, che, tengo 3, 4 bolilleras por metro, y en realidad había 0,5 bolilleras y el resto eran todas teclas. Tecla es muy fácil de controlarla, y tiene una tasa de daño mucho más baja que lo que sería una helicoverpa. El gran problema de helicoverpa, siempre destaco, es su forma de vida agregada. O sea, muchas veces vos encontrás rodales donde hay 4 o 5 helicoverpas por metro, seguís caminando y no hay nada, o encontrás una y después encontrás otro rodal, y muchas veces salís del lote y decís, che, promedio de bolillera tengo una por metro, promedio. Pero vos analizás el desvío estándar de la población con respecto a su umbral y vos ves que tiene un desvío estándar muy grande. ¿Qué quiere decir? En esos rodales donde había 4 o 5 bolilleras por metro, hay un montón de brotes cortados y un montón de daño, mientras que a lo mejor, si vos lo comparabas con un umbral, no estaba para aplicar. Fíjense como referencia, abajo detallo los umbrales, y fíjense que, por ejemplo, para un grupo 4, corto, 4 largo, con malas condiciones de crecimiento sería con sequía,
soporto 1,4 por metro cuadrado, que serían, si yo la que yo a metro lineal, sería 0,5. Mientras que si yo tengo buenas condiciones de crecimiento, o sea, con agua en el suelo, me voy a 2,8 por metro cuadrado. Vuelvo a repetir, en bolillera son números esto de los umbrales. Le tengo tanto respeto que con prácticamente miro un brote, hay bolillera, me corro para el costado, en el otro brote hay bolillera, y muchas veces en bolillera prefiero pecar, por decir, lo apliqué y no ponerme a esperar, porque cuando corta el brote el daño es inmenso. Fíjense que para cerrar este bloque de lepidópteros, vemos que el mercado ofrece una gran cantidad de principios activos y mezclas de principios activos, pero podemos hablar realmente de precisamente 4 grupos que interesan para el control de lepidópteros. Serían las diamidas, las espinocinas, los IgR y los CAM. Los CAM sería como el metoxifenocide. Entonces, tranquilamente hoy en día podemos armar un plan de rotación de activos en un segmento de banda verde y con buen control. Yo me acuerdo que, no sé, hace 10, 12 años atrás, cuando empezó todo el boom de pensar en los manejos sustentables y los planes de manejo de productos banda verde, era muy difícil armar una rotación de activos en banda verde que tenga buen control de la plaga, que sea persistente y que encima me salga relativamente económico. Era difícil. Hoy en día el asesor tiene un montón de herramientas para poder armar ese plan, pensando a lo mejor, bueno, puedo hacer una primera aplicación con diamidas y la segunda con espinosina, o puedo hacer la primera con espinosina y la segunda con diamida, me puedo guardar los IgR o el metoxifenocide para cuando tengo un ataque de medidora o cuando tengo un ataque de anticarcia, y me dejo la espinosina y la diamida para cuando tengo un problema de helicoverpa. O sea, hoy en día las herramientas están. Lo que falta muchas veces, lo que hay que reforzar, es el conocimiento de las personas que son responsables de los lotes para que puedan tomar todas estas moléculas e ir posicionándolas según las necesidades. No sé, Nacho, si quería agregar algo más de esto. Agrego de Intrepid específicamente, como para apuntalar un poco el tema dosis, que tiene alguna dispersión, por ahí se escucha. El Intrepid va a 100 o a 120. 100 cuando tenemos medidora y a 120 cuando tenemos anticarcia. Ese es el posicionamiento. Y el otro tema puntual es que controla todos los estadios larvales como lo hacen las diamidas. Entonces, como para apuntalar eso, que a veces hay dudas. Che, es IgR, me controla L1, L2. Bueno, este es el único IgR que controla todos los estadios larvales y además, bueno, es el único producto que tiene el efecto ovicida real sobre el desecar el huevo cuando toca el huevo. Así que, bueno, eso dentro de la banda verde que mencionabas, de los manejos y demás, igual que Quintal. Es una pregunta muy común, decir, che, un CAM es lo mismo que un IgR, y son parecidos, pero son distintos. O sea, los dos pueden ser que los dos trabajan sobre el proceso de la muda, pero lo hacen de forma distinta, con algunas particularidades distintas. En los últimos años se viene viendo menos control de diamidas, según las investigaciones en laboratorio, no hay resistencia comprobada, pero a campo es notable el menor control que se observa. Esto lo dice Hernán. Si tenés algún comentario al respecto. No, Hernán, lo que te puedo comentar que sí, viste, el ruido se escucha. Hoy en día no se pudo determinar ni siquiera la tolerancia, o sea, menos se determinó que haya resistencia. Hoy en día lo que te puedo decir es que ese ruido está, pero a pesar de eso, yo particularmente la sigo posicionando, la sigo recomendando. Lo que sí siempre remarco el recaudo de, obviamente, la condición ambiental que no sea nefasta para la pérdida de la gota, pero también 2 parámetros fundamentales. Es la densidad poblacional, o sea, qué cantidad tengo de esas larvas, y otra, la barrera física, qué cantidad de biomasa tengo. Porque muchas veces si se me crece la población y encima tengo canopeo cerrado, es muy probable que a lo mejor me fracase la aplicación. Y en el caso de las diamidas, lo que siempre trato de trabajarla, vieron que hay distintas concentraciones, hablando por ponerle el nombre de Rinaxipir, hay distintas concentraciones. Ustedes piensen que si yo voy a usar una diamida y voy a usar Rinaxipir, son 6 gramos. Hay muchas veces que en el mercado te aparecen los 4,5, 4. Pensemos que a lo mejor van a andar, pero cuando hay poca plaga y un canopeo abierto. Si yo ahora estoy en una zona de alta presión de plaga con canopeo cerrado, y usaría como piso esos 6 gramos de activo para tratar de ser contundente. Y te complemento el tema de la diamida, cuando tenemos más de 30 grados, el tema es que también el receptor de rianodina de la oruga empieza a andar menos. Entonces tengamos en cuenta eso. No significa que cuando tengamos un día de 30 grados, pero se nos vienen dando veranos donde por ahí tenemos una semanita, 2, donde aplicamos y después tenemos altas temperaturas. Entonces, bueno, tener en cuenta eso en la planificación y en la elección del producto. Para cerrar este bloque de foliador, voy a tirar un concepto que se usaba, me estoy poniendo viejo, Nacho, un concepto que se usaba previo a la salida de Intacta, cuando vos te ibas al nuevo Banea. Cuando vos te ibas al nuevo Banea y vos, el cultivo alcanzaba SR2, 3, muchas veces se ponía el insecticida
ya sea una diamida, espinosina, IgR, o sea, que te da persistencia, medio que se posicionaron medio por decreto ahí, con un 95 o 100% de cobertura en el surco ahí, antes que lo termine de cerrar, tratando de dejar persistencia en ese tercio medio, porque si no después, durante los próximos meses, iban a empezar a salir un montón de brotes que nunca más iba a llegar ahí con nada al tercio medio. Y el 70% de una población de medidoras o falsa medidora se te ubica en el tercio medio de la planta. Entonces, tenemos que empezar a repensar el manejo ese del lepidóptero, porque hay muchas veces que tengo 100% de cobertura en el surco con un IAF enorme y el 70% de la población metida en el tercio medio y que no voy a llegar por más que sea el mejor aplicador del mundo. Fíjense que el complejo de chinches, sigue habiendo 4 chinches en el agroecosistema, por lo menos en Argentina, Nesara vidula, Dikelops, el alquiche, la chinche y la alfalfa. Algunos que si me siguen por las redes sociales, Diego H. Álvarez 79, anteayer hice una publicación, lo que estamos viendo es que Nesara viridula empieza a mostrar distintos biotipos. O sea, las Nesaras viridulas se pueden cruzar entre sí y dan distintos biotipos. Los biotipos que están en Argentina son Esmaragdura, que es la chinche verde, que es toda verde, la Torcuata, que es como la foto, esa que es verde pero con los hombros marrones, y muchas veces se ve en el campo una que es color naranja, que es la variedad aurántica o gol, y seguí buscando información, esto está bueno, y hay, por ejemplo, 16 biotipos registrados en el mundo de Nesara viridula. El segundo paso de lo que estamos trabajando y pensando y viendo de lo que se puede hacer es, estos biotipos generan más daño que la Nesara viridula original o menos daño. Entonces yo siempre digo, cuando ustedes están monitoreando y ven chinches anaranjadas, o muchas veces aparecen con un tono más amarilla, no las anoten como benéficas. Porque muchas veces, porque la chinche sea naranja no significa que sea benéfica. Para ver si es dañina o benéfica hay que mirar el estilete. Si el estilete forma un ángulo de 90 grados con su cuerpo, es dañina. Si el estilete lo tirás bien para adelante y forma un ángulo de 180 grados con su cuerpo, es benéfica porque ese estilete lo usa como lanza. Son las pequeñas cosas y es lo que está trabajando la universidad hoy en día en cuanto a las investigaciones de cosas nuevas en lo que respecta a chinche. Yendo ahora a lo que es el manejo, este gráfico me encanta, este gráfico relaciona 3 variables que creo que son fundamentales para manejo de hemípteros. La primera variable, el primer eje dice cobertura del canopeo. Otra vez aparece ese parámetro que lo puse en el primer slide cuando arranqué la charla, es qué cantidad de biomasa se generó que está cubriendo el surco. Y en chinche cobra importancia porque si el canopeo se cierra y tengo un IAF muy alto, es difícil llegar con los controladores de chinche al tercio medio. El otro eje muestra los estados fenológicos del cultivo de soja, donde el recorredor de campo es fundamental que sepa cuándo empieza el periodo crítico del cultivo, cuándo termina y cuándo es el momento de máxima sensibilidad a la pérdida de rendimiento. O sea, el periodo crítico del cultivo de soja, según la ecofisiología vegetal, arranca en R3, cuando tengo una vaina de 5 milímetros en el cuarto nudo, finaliza en el R6, cuando tengo un grano que cubrió ese tegumento. Muchas veces en el R6 tenés que sacar una vaina del cuarto nudo, abrirla, y van a ver que la vaina tiene un tegumento blanco, que es la placenta del grano. Cuando el grano cubrió ese tegumento blanco, se alcanzó el máximo tamaño, la madurez fisiológica. Si el año vino muy bueno, los granos se van a tocar unos con otros. Ahora, si el llenado fue flaco, si se cortó el agua, te quedan todos granitos pimienta, que no se tocan unos con otros, pero que sí cubren el tegumento blanco. Bueno, ese es el R6. Y el momento de máxima sensibilidad a la pérdida de rendimiento es cuando está finalizando el R4 y comenzando el R5. Entonces, durante R1, R2, R3, R4, se van a generar todas las estructuras vegetativas y reproductivas que yo después del R5 las voy a tener que llenar. Entonces, fíjense qué importante que ese R1, R2, R3, R4, R5 proteja el cultivo de lo que pueden llegar a ser defoliadoras, que no me coman hoja, de trips, que no me arruinen el follaje, de arañuelas, y ahora vamos a ver también de chinches. El otro eje nos muestra qué cantidad de chinches por metro tengo. Entonces el cultivo empieza a crecer, y uno esperaría en R3 interceptar el 100% de la radiación, o sea que el canopeo se cierre, interceptar toda la luz. Si yo le superpongo una población de chinches, lo que vemos es que en los últimos años no es raro en un R2, un R3, empezar a ver chinches. Empezar a ver un 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 chinches por metro. Entonces ahí aparece la primera recomendación. Tengo que hacer un cierre de surco con cletodín, por ejemplo, para controlar gramíneas, y tengo 0,1, 0,2, 0,3 chinche, aplicalo. A ese herbicida agregale algo para chinche, porque esas chinches no se van a ir del lote. Una chinche, una vez que coloniza un lote, se mantiene y va para adelante. Nunca vi en todos estos años, nunca vi un lote que tenía chinche y por una condición ambiental de frío, lluvia o un control natural, me hicieron que las chinches bajen solas. Una vez que la chinche colonizó el lote, va a ir para adelante. Muchas veces
ahí te dice, no quiero controlar, no quiero controlar. La cuestión es que la población crece, también sigo con 100% de cobertura del canopeo, pero con un IAF mucho más alto. Centímetro cuadrado de suelo por centímetro cuadrado de hoja creció significativamente durante el R5, me creció la cantidad de chinches, quiero aplicar el producto para controlar chinche, no llegó al tercio medio por la biomasa y encima me creció la población inicial. Y ahí es cuando falla la aplicación. Acuérdense que una chinche puede hacer 4 tipos de daño. 3 daños se llaman daños silenciosos y un solo daño es el que sale en un análisis de semilla. O sea, una chinche que pica una vaina en R3 de 5 milímetros, la pulveriza, desaparece. Una chinche que pica una vaina en R4, o sea, una vaina de 20 milímetros, se hace una espiral, la vaina se cae sola. Una chinche que pica un grano en R5, ¿se acuerdan que el R5 es una vaina en el cuarto nudo con una semilla de 3 milímetros? Entonces, la chinche va, pica esa semilla de 3 milímetros y la semilla esa se hace como si fuese una semillita de morrón y la saca el ventilador de la cosechadora. O sea, es un daño invisible. Nunca nadie se enteró que había daño de chinche. Eso mismo pasa en el R5.1, pasa en el R5.2, pasa en el R5.3, y así llegamos al fin del llenado de grano, en el R5.4, R5.5, R6, que ya ahora sí la chinche pica, el grano puede quedar abollado o puede picar el embrión y no germina, y ese dato sí ya sale en un análisis de semilla. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a lo mejor vos llevas a hacer una muestra de análisis de semilla que sacaste del camión, de la monotolva, y te da que tenés 4% de granos picados. Y vos decís, la verdad que espectacular, porque la tolerancia es 10, yo tengo 4, la verdad que fue muy buen monitoreo. Pero hay 3 daños que fueron silenciosos, que te llevó un montón de rendimiento, que puede estar alrededor de 200 kilos, si está sumado con TRIT puede ser 400 kilos, o hay datos hasta de 600 kilos, que se generaron durante el R3, el R4 o comienzos del R5, que no salen en ningún análisis de semilla. Yo me acuerdo de esto, si vos este mismo gráfico, vos lo hacías hace 20 años atrás, vos te das cuenta que en R2, en R3, en R4 no había chinches, que todas las chinches estaban en el R5. ¿Pero por qué? Porque en esos baños se usaban clorpirifos con cipermetrina para epinotia, o se usaba endosulfán con cipermetrina para el complejo de defoliadora, o se le aumentaba la dosis del endosulfán para el complejo de chincha más la cipermetrina. Eran todos productos de amplio espectro, mucho poder de volteo. Entonces, si andaba alguna chincha dando vuelta, también la tumbaba. Hoy en día, vos vas en septiembre a recorrer un trigo, hay chinche. Vas en octubre, noviembre, hay chinche. Vas en diciembre a ver un maíz que está sembrando arriba una vicia, corres la vicia roleada y abajo hay chinche de alfalfa, hay chinche verde. O sea, vos te das cuenta que en algún punto la agricultura que hacemos y favorece a la chinche en comparación a lo que hace 20 años atrás. La intensificación de la rotación favorece a las poblaciones de chinche, tienen más oferta alimenticia, tienen más lugares para protegerse del invierno. Usar productos como las diamidas, espinocinas, IGR o los MAC, y bueno, controlan muy bien los lepidópteros, pero dejan libre el camino a la chinche. Usar biotecnología, y bueno, controlan muy bien el lepidóptero, pero le dejan el camino a chinche. O sea, había un trabajito el otro día que mostraba que un productor hace 20 años atrás sembraba alrededor de 4 o 5 cultivos. Hoy en día hay productores que están sembrando 17 cultivos distintos. O sea, intensificar esa rotación es, como decía hace un ratito, mayor oferta alimenticia y mayor oferta de protección durante el invierno. Todo esto que conté te lleva a que las chinches se vean más temprano adentro del cultivo de soja. Si las chinches se ven más temprano adentro del cultivo de soja, tenemos que estar atentos para estos daños silenciosos que se ocasionan ahí al comienzo del reproductivo. ¿Algún comentario de esto, Nacho? No, te dejo una pregunta. Entonces, ¿espero hacer una aplicación con Punky o me adelanto? ¿Voy temprano o voy tarde? Bueno, acá empezamos a jugar con esa, ¿viste? Con el tema de tratar de tomar la decisión de aplicar y juntar cosas o no juntar cosas. Lo primero que te puedo decir que a partir de R2, que es una flor abierta en cualquiera de los 2 nudos superiores, yo ya puedo pensar en un ambiente de alto potencial de rendimiento en el posicionamiento de un fungicida a base de carboxamida. Las carboxamidas te dan una mayor persistencia en el tiempo, por lo tanto, tenemos que dejar de pensar de ese R3, ya que a partir de R2 podría estar posicionando una carboxamida en un ambiente de alto potencial de rendimiento con una soja buena. Entonces, lo que puedo decir, ¿qué quiero decir con esto? Y que bueno, que si yo voy a hacer un fungicida y tengo chinche, y le voy a agregar algo para el control de chinche. Ahora, muchas veces, ¿qué le voy a poner para el control de chinche? Depende, como respuesta del agrónomo, depende de la fecha simple del grupo madurez. Si yo tengo un grupo 4 corto, 4 largo, sembrado temprano, por ejemplo, a fin de octubre, en un ambiente de alto potencial de rendimiento, voy a entrar a hacer el fungicida, porque la verdad que el está muy bueno, y tengo chinche de temprano, iría directamente ya con la mezcla del piritroide más neonicotinoide tipo Expedition en el segmento de ustedes. Porque sé que cuando ese lote se pueda llegar a recuperar la población, ya va a estar terminando el ciclo de cultivo.
Ya va a estar, imagínense que estamos hablando de una fecha de siembra temprana con un grupo corto, cuando se pueda recuperar la población, es muy probable que ya está, que con una sola aplicación zafe. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un ambiente más restrictivo, atrasé la fecha de siembra y puse un grupo un poco más largo, o sea, me fui a la fecha de siembra a poner el 20 de noviembre, 25 de noviembre, sembré un grupo 5, se hace todo más largo, y bueno, a lo mejor y tengo chinche extremadamente temprano, a lo mejor puedo voltear con un piretroide y me guardo la mezcla para ese R5, R5.1. Pensemos que la peor situación para el productor sería poner una mezcla en R3 tipo Expedition y después que se reinfecte el lote y volver a poner otra mezcla en R5. Esa sería la peor situación. Entonces, cuando todo se hace largo, puedo voltear con un piretroide y me guardo la mezcla para un poquito más adelante. Cuando todo es más corto, porque tengo grupos más cortos, sembrados más temprano, puedo ir directamente con la mezcla en esa aplicación. Y con respecto a eso, hay una pregunta de aplicación. Dice, bueno, vos tenés 90% de cobertura. Sí. Y bueno, una hojita cerrada, 35. Es decir, ¿voy con avión o con terrestre? Considerando el pisado, también puedo ir y compensa de alguna manera. ¿Qué opinión tenés? Sí, y le podemos agregar una variable más, o dron. Porque ahora me preguntan, ¿avión, terrestre o dron? ¿Viste? Cada vez más complejo. Daniel Leiva, del INTA Pergamino, donde hizo un muy buen trabajo de una comparación de un avión con un terrestre. Yo me acuerdo, ese día fui, entonces estábamos todos ahí en el lote, no sé, habría alrededor de 70 camionetas, venía el avión, se posicionó el avión, pasó el avión, sacaron fotos, videos, lo filmaron, midieron, tarjetearon. La verdad que el piloto del avión se hizo una aplicación de su vida, ¿viste? Entonces, cuando después pasó el terrestre, hicieron todos los análisis y ese trabajo concluyó que el avión era mejor que el terrestre. Ahora, eso en el teórico. Ahora, cuando vos vas a la realidad del campo, muchas veces son mayor la cantidad de reclamos por el avión que por el terrestre. Por lo tanto, vamos a la respuesta. Yo tengo un cultivo que está con 90% de cobertura, o sea que significa que no está el 100% cerrado. Tengo 90% de cobertura entre surco, entro con un terrestre, porque todavía no está cerrado del todo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo mucha cantidad de hectáreas y tengo mucha cantidad de chinchi y me está apretando la condición ambiental y tengo que sacar mucha cantidad de hectáreas, bueno, podrá hacer algún lote con aéreo y haré algún lote con terrestre. Medio que lo voy manejando así. Pero muchas veces es lo que te dice la teoría y lo que pasa realmente en la práctica. Un poco la recomendación para mis clientes siempre es decir, bueno, voy a hacer aéreo y estarle un poco encima. Estarle un poco encima. ¿Qué significa? Y bueno, ¿viste? Llevar los productos al hangar, ver que te los carguen, ver que sean tus productos, tratar de tarjetearlo, llamarlo, ¿viste? Es como que estarle encima porque el avión es bueno, es muy buena la técnica, pero tiene que ser bien controlado. Fíjense que cuando vamos a monitorear, el monitoreador tiene que ver si en el campo hay huevos, hay colonias formadas por la ninfa 1, 2 y 3, y ver si hay chinches, propiamente dicha, como la ninfa 4, la ninfa 5 y el adulto. Fíjense que ahí como que nombré que hay tres niveles de recolección de datos. Huevo, colonias y chinches. Es fundamental, yo siempre digo, monitoreo hace cualquiera hace monitoreo. Acá lo que vamos a tratar de hacerlo es en forma profesional, aplicar el conocimiento que nos dio la universidad para diferenciarnos del resto. Entonces, cuando yo encuentro un monitoreo en el campo, yo necesito que me diga qué diferencia morfológica hay entre una ninfa 3 y una ninfa 4. Porque una ninfa 3, yo le puedo decir a mi cliente, che, prepárate, anda a comprar el producto, sacate el turno del aplicador, buscate una condición ambiental buena, porque es muy probable que la semana que viene tengas que aplicar. Ahora, si yo encuentro ninfa 4 o ninfa 5, yo digo, che, ¿lo podrás aplicar hoy en la tarde? Porque ya me están haciendo daño directo sobre los componentes de los rendimientos. Entonces, una ninfa 3 y una ninfa 4, el recorredor de campo tiene que saber cuál es la diferencia. Y la principal diferencia morfológica que hay es que la ninfa 4 ya se le empieza a marcar el esbozo solar. El esbozo solar se empieza a marcar cuando comenzó el proceso de dispersión. Si el proceso de dispersión ya comenzó, ella está muy activa, pica mucho, junta proteína, junta reserva, madura en su órgano reproductivo y deja descendencia. Entonces una ninfa 4, una ninfa 5 pueden estar haciendo más daño inclusive que un adulto. Un adulto, por ejemplo, en este slide, un adulto de chinche verde vive 33 días. Un adulto de chinche de alfalfa vive 35 días. Entonces vos lo encontrás en el lote y ¿qué sabés si está en el día 3 o en el día 30 de su vida? Vos no sabés si le quedan 3 días de vida o le quedan 30 días de vida. Ahora, cuando vos encontrás una ninfa 4 con las alas marcadas y encontrás una ninfa 5, vos ya sabés que esos individuos están súper activos. Esos individuos están tratando de picar todo lo que más puedan para juntar proteína y dejar descendencia, que es su objetivo de vida. Lo otro importante es decir, bueno, pero ¿dónde las busco? Porque no todas las chinches se ubican en la misma posición del canopeo. Vos a la mañana bien temprano vas y sí, podés verla verde, podés ver la alfalfa arriba. Pero pensemos que los diquelops, una chinche que se ajustó muy bien a la siembra directa
y es impresionante cómo se volvió bien polífaga. O sea, por polífaga significa que se puede alimentar de un maíz en la implantación del mismo. Se puede estar alimentando del raquis de una planta de trigo y se puede estar alimentando de los granos de cultivo de soja. O sea, inverna en el mismo lote donde hizo daño. No sale del lote en busca de una corteza de un árbol o a buscar un pastizal como las verdes. No, se queda haciendo la diapausa, o sea, el proceso invernal, debajo de los rastrojos en el mismo lote donde te atacó. Esperando que vos sembres trigo, esperando que vos sembres maíz o esperando que el lote se emmalece. Porque en septiembre, cuando venga la primavera, levante la temperatura, el diquelo va a salir ahí abajo y va a estar alimentándose pobre de lo que encuentre. Entonces vos pensá que el 90% de la población de diquelos no cae en el paño vertical. O sea, está debajo de los rastrojos. Solamente el 10% del diquelos te cae en el paño vertical. El paño vertical, desarrollado por el INTA Olivero, muy promocionado por Massaro, me acuerdo que habíamos tomado curso con Massaro sobre la dinámica y el manejo de las plagas, fue desarrollado durante fines de los años 70, comienzo de los años 80, empieza el desarrollo del paño vertical, donde te podía decir que casi el 99% de las plagas, sacando Epinotia, Aporema, caían en el paño vertical. Hoy en día, y ahora va a salir publicado, si hago el relevamiento de plagas que atacan el cultivo de soja, y te puedo decir que el 60% de las plagas caen en el paño vertical. Hay un 40% de plagas que se registran que no son del paño vertical. O sea, un bicho bolita, caracoles, babosa, diquelops, trips, arañuela, bolillera, bolillera comiendo vaina, ¿no es cierto? Bolillera entre un brote. Son todos insectos, crustáceos y moluscos, ácaros, que no caen en el paño vertical. Entonces te das cuenta que hubo un cambio en la dinámica poblacional de los insectos plaga en los últimos 20 años, donde hay insectos que desaparecieron, como Epinotia, y hay otros que se incorporaron. Los que se incorporaron ya no ajustan tanto a esa captura con el paño vertical, y los que se incorporaron también muchas veces son difíciles de monitorear o difíciles de llegar al blanco. O sea, como que si vos me decías a mí un poco la conclusión de esto, que el sistema se volvió mucho más complejo. Todas estas cosas, fíjense que los cuadrados que están ahí atrás son las jaulas, donde ahí en Fontezuela, en el campo experimental, realizo los ensayos y veo que gran parte del tiempo los diquelos están desparramados en el suelo, están abajo los rastrojos. O sea, uso el paño vertical, pero después saco el paño vertical, remuevo los rastrojos, me quedo un rato quieto y va a ver que siempre aparece algún diquelo ahí dando vueltas. Te sumo una pregunta. Además de todo lo que dijiste, tenés 35 grados a la hora de monitorear. ¿Qué pasa con esa plaga? Tal cual. Hay trabajos también que te dicen cuál es el momento ideal para hacer el monitoreo. Y bueno, la mayoría de los insectos, sacando los trips y las arañuelas, tratan de escapar a la radiación solar. Imagínense que en pleno verano, a partir de las 11 del mediodía, hasta las 3, las 4 de la tarde, la radiación solar es terrible, entonces los insectos escapan. Entonces no sería aconsejable realizar monitoreo en esos momentos. Ahora vamos a la realidad. La realidad del recorredor de campo, muchas veces te pasa que por un montón de actividades que tenés que hacer, y bueno, tenés que ir a las 2 de la tarde a recorrer un lote. Y bueno, vas a recorrer el lote a las 2 de la tarde. Ahora, lo que tenés que tratar de hacer es con máxima atención y prácticamente concentrado en los estratos inferiores. O sea, prácticamente tenés que tirar de cabeza del entresurco, correr los rastrojos y buscar la mayoría de los insectos que van a estar abajo. Van a estar abajo escapando de la radiación. O sea, ¿qué quiere decir? Que vos a la mañana temprano, como te dije, y sí, la voy a la chinche, arriba del río, tratando de tomar calor, porque tienen frío de invierno, de la humedad, se están tratando de secar, pero si voy a las 2 de la tarde, al revés, lo voy a ir a buscar abajo. Muchas veces me ha pasado también hacer 200 kilómetros para recorrer un lote y cuando llego al lote está lloviendo. Y no es lo ideal hacer monitoreo lloviendo, pero ya estoy acá, lo tengo que mirar, lo mismo. Trato de buscar en estratos inferiores o en el entresurco, bajo los rastrojos, porque puede ser que los insectos se están ocultando, o la misma agua o el viento los tiró y están en el piso. Entonces, cuando estoy en un contexto de que no es ideal para hacer el muestreo, es cuando más atención tengo que prestar, porque los insectos están ocultos. Muchas veces, una vez que arrancó el monitoreo, muchas veces tu cliente te pregunta, ¿qué umbrales de acción vamos a usar? Y como toda respuesta de agrónomo, muchas veces depende. Y yo siempre digo, si vos vas a hacer un monitoreo como corresponde, o sea, vas a hacer ese número de muestras que te pide INTA, con esa buena distribución espacial y todas las precauciones que lleva el protocolo de monitoreo original, podés usar este umbral de acción. O sea, este umbral de acción relaciona estado fenológico con una soja semilla, soja consumo, paranesaria viridura y otras. Otra sería el alquiche y el diquelops. Después puede ser para soja semilla, soja consumo, pero en presencia de alfalfa, Pioceodorus guildin. Y va a ser alimentado por los datos de la ninfa 4, la ninfa 5 y el adulto, y están expresados en metro cuadrado. Entonces, repito, si vos vas a ser el monitoreador, vas a dejar la vida dentro del celote caminando, vas a hacer una super recorrida, usa este umbral.
¿Por qué? Porque lo peor que puede haber es que vos hagas un monitoreo a media, por el motivo que sea, o porque no tenés tiempo, o porque no tenés ganas de caminar, o porque te pasó algo. Lo peor que puede haber es que hagas un monitoreo a media y quiera comparar esos datos que obtuviste a media con un umbral que fue desarrollado según la estadística. Ahí es cuando se produce el chispazo, y muchas veces escucho por ahí de, che, los umbrales de acción no sirven. No es que los umbrales de acción no sirven. Muchas veces nosotros no tenemos las piernas o el tiempo necesario como para hacer un muestreo acorde a ese nivel estadístico que me reclama un umbral de acción. Entonces, si yo voy a hacer un monitoreo exhaustivo como corresponde, uso este umbral de acción. Pero no hay que preocuparse, está el plan B. Si el monitoreo ahora no va a ser del todo acorde a ese protocolo universal de muestreo, y puedo usar lo que yo llamé los umbrales acumulados o el concepto de umbral acumulado. El concepto de umbral acumulado lo que trata es de neutralizar la ineficiencia del muestreo. Lo que trata de hacer, como el muestreo no fue bueno, trata de neutralizar eso. Y acá lo primero que te muestra es que para cualquier entomólogo que vos te pones a charlar y a hablar de bicho, ellos te dicen que en un estado vegetativo, un R1, un R2, no hay umbral de acción, entonces no me tendría que preocupar en cuanto a la problemática de chinches. Pero la realidad, y que yo siempre discutí, es que a veces en R1, una flor abierta en cualquier lado del tallo principal, o un R2, una flor abierta en cualquiera de los dos nudos superiores, muchas veces hay chinches ya. Y esas chinches no se van al lote, lo que expliqué hoy, porque llueva o baje la temperatura, las chinches no se van. Entonces, para un cierre de surco hay chinches y bueno, vas a tener que agregar algo de insecticida. Ya en R3 tenemos umbral de acción, es 0,4 por metro, y si yo, bueno, hago el monitoreo y me da que tengo 0,2, eso es el 50% del umbral. Si voy en R4, el umbral es 0,6, yo encuentro otra vez 0,2, eso es el 33% del umbral. Si voy en R5, el umbral es 0,8 y yo encuentro 0,3, eso es el 38% del umbral. Mi decisión agronómica es decir, bueno, aplicalo. Si vos mirás la foto instantánea de ese día, el lote no está para aplicar, porque tiene 0,3 y el umbral es 0,8. Pero si tenés en cuenta los últimos 15 días, te dice que estás en el 120% del umbral acumulado de chinche. Entonces, vos lo que pensás es, bueno, ese 0,2 no sé si está bien tomado. Ese 0,2 no sé si está bien tomado. Ese 0,3 no sé si está bien tomado porque la verdad que no caminé como corresponde. Pero sí te puedo decir que hace 15 días que voy a ese lote y veo chinches. Y esas chinches no están gratis dando vueltas en el lote. Entonces decido ponerle un corte. Aparte piensen que un lote que está en R3, una vainita de 5 milímetros en el cuarto nudo, abajo está en R5. Y si yo ya tengo chinche, esas chinches no están picando hojitas y tallos. Esas hojitas ya están picando granos. O sea que ya me están haciendo ese daño directo. Hay muchas veces que el lote no se aplica, y de 0,3 te salta a 1 por metro en cuestión de 7 días. Y lo que vimos es que una chinche vive 33 días. O sea que no puede ser que en cuestión de 7 días, a no ser que hayas cosechado un maíz, o sea, una soja de segunda, no puede ser que en cuestión de 7 días vos se te llenó de chinche el lote. Acá lo que pasó es que evidentemente estabas registrando menos chinche de las que realmente había. Y en cuestión de 7 días creció tanto la población que ahora ves chinche por todos lados. Entonces mi recomendación es, cuando el muestreo no es exhaustivo, tratar de trabajarlo con acumulados y después de 2 o 3 visitas que fuiste y viste chinche, aplicarlos. Fíjense que para controlar chinches hay muchos productos. Si yo pongo nombres comerciales, acá estaría, no alcanzaría el slide para poner nombres comerciales, pero pensemos que el control de chinches se basa prácticamente sobre 4 principios activos. O sea, puede ser piretroides puros, los piretroides puros, cipermetrina o un piretroide depurado, alfa, beta, gamma, zeta, delta, o un piretroide de tercera generación como el lifentrino. O sea, los piretroides puros controlan chinches. Los neonicotinoides controlan chinches, tipo el dinotefurán. Y la unión de piretroides con neonicotinoides, como en el caso de la paleta de Corteva, el Expedition, controlan chinches. Y el último lanzamiento fue el isocicloceram, que también controla chinches. O sea, que tenemos 4 opciones de control de chinches. Piretroides, neonicotinoides, piretroides con neonicotinoides y isocicloceram. Es importante destacar, cuando yo elijo un piretroide con el neonicotinoide, que el gran control de la población de chinche lo va a hacer el piretroide. El piretroide va a ser el responsable del gran control de la población de chinche actual. O sea que el piretroide, la mezcla que yo elija, el piretroide acompañante, sea bueno y esté bien cargado de piretroide, es importante porque el piretroide va a ser el que hace el gran control inicial. Y luego el neonicotinoide se va a meter adentro de la planta y las que yo controlé dejaron huevos. Esos huevos comienzan a eclosionar y esa ninfa 1, 2 y 3 pica hojas y tallo hasta que encuentra un xilema, encuentra el neonicotinoide, se intoxica y es controlada.
Entonces esa combinación piretroide con neonicotinoide es lo que te da esa persistencia que puede ser de entre 20 y 30 días, dependiendo de la cantidad de chinche de la población inicial y la llegada al blanco. ¿Algún comentario de esto? Bien, acá aprovecho de explicar un comentario de Expedition. Nosotros posicionamos Expedition, sulfoxaflor más lambda, ahí a 200 centímetros para lo que es control del chinche. Si bien, bueno, como mencionaba Diego, se mete dentro del grupo de los neonicotinoides en general, tiene el mismo modo de acción, pero es diferente sitio. Entonces no tenemos lo que es una posible resistencia cruzada. Es totalmente diferente en cómo funciona para el tema de resistencia. Entonces ahí estamos de alguna manera rotando. Y después, comparando con el referente, digamos, en cuanto a cantidad, volumen, que es un tratamiento que se llama lambda, ahí a la dosis de 200 tenemos casi un 50% más de lambda. O sea, lo que mencionaba recién Diego, el tema del volteo. Y nos vamos a una dosis de 250 cuando tenemos la de los cuernitos, la chinche de los cuernitos, que como también mencionaba antes Diego, es difícil, está ahí en el rastrojo, entonces, bueno, ahí tenemos mayor lambda y le subimos un poco la dosis y también tenemos un buen control, al igual que la de la alfalfa a esa dosis. Así que bueno, ahí estamos posicionando el Expedition. Y hay algunas preguntas, sí, acá que aprovechamos, ya acabamos de responder con herramientas de control. Más que nada, bueno, lo que vamos a ver ahora también después, no sé si querés mencionarlo ahora después, el tema de, bueno, cuando se empiezan a juntar las plagas, que por ahí no se controlaron antes, fueron pasando y no sé si querés, por ejemplo, la arañuela, no sé si querés mencionar Sí. la arañuela o después vamos. No, porque como cuando arrancamos la charla, dijimos que la gran problemática que tenemos hoy en día es abordar la complejidad de las plagas combinadas. Entonces, esa chinche puede estar combinada con una bolillera, puede estar combinada con una defoliadora, puede estar combinada con un trips o puede estar combinada con una arañuela. O sea, o puede estar todas juntas, ¿viste? Entonces, ahí es cuando un poco la industria empieza a ver las necesidades del productor y hoy en día puede tener productos que desde que ya vienen formulados para poder controlar distintos órdenes de insectos, hasta el otro extremo, donde podemos empezar por hacer un poco de alquimia y nosotros mismos empezar a mezclar cosas. Sabemos que empezar a mezclar mucha cantidad de cosas puede llegar a terminar en un corte del caldo, o antagonismo, o caída de eficiencia de control. Entonces, muchas veces en ese R3, R4, si tenés bolillera, tenés trip, tenés chinche, puede ser que puedas poner un producto que ataje toda esta adversidad, ¿no es cierto? Y ahí en la paleta de ustedes me comentaba Nacho que puede hacer la opción de Quintal Extra con Expedition o Expedition con Intrepid. Entonces, y así cada una de las compañías va ofertando distintas combinaciones para poder controlar distintos órdenes de insectos. Lepidópteros, hemípteros, tisanópteros y ácaros. Ahí había una consulta puntual que surge, ¿qué pasa cuando tengo ahí arañuela en reproductivo, tengo chinche y de repente tengo, bueno, la cuestión de la lambda? Sí. ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, ahí cuando vos tenés la peor combinación, de la que dijimos, la peor combinación es esta que me está haciendo la pregunta, que es cuando vos tenés chinche y arañuela. Cuando vos tenés chinche y arañuela, todos los piretroides depurados quedan fuera de juego por el famoso efecto resurgencia o efecto rebote. ¿Qué pasa? Todos los piretroides depurados en su formulación tienen, la mayoría tienen cloro. El cloro genera irritabilidad en la cutícula del insecto, que en una palabra, escuché por ahí que se llama los hiperexcita el cloro, o sea, los hiperexcita, entonces las poblaciones de arañuela ponen un montón de huevos y la población a las 48 horas cae, pero a las 72 horas tiene más arañuelas que antes. ¿Por qué? Porque esa cantidad de posturas que dejaron a las 72 horas eclosionan y está lleno de arañuelas por todos lados. Ese efecto rebote lo hacen todos los piretroides depurados, menos el bifentrin. Lo que pasa es que el bifentrin le sacaron el cloro de su molécula y le pusieron un flúor. Entonces, cuando vos tenés una combinación chinche más ácaro, y bueno, sí, gran parte de las mezclas quedan fuera de juego y tenés que ir a una mezcla, algo que tenga a base de bifentrin con algún neonicotinoide para el control de ácaro, control de chinche y dejar resistencia para chinches. Bueno, y ahí también está el tema, bueno, que vamos a ver de en qué estadio está la arañuela, el desarrollo, ¿no? En el que estrato. Sí, ustedes piensen que ahora más adelante vamos a ver las arañuelas y los trips entran en el complejo de aceleradores de la senescencia. Entonces vamos a ver qué importante que es manejar estas poblaciones en R1, R2, R3, R4, cuando se están generando todas las estructuras vegetativas y reproductivas, porque ya después en el R5 ya está todo dicho. O sea, si yo tengo, yo ya hago esta comparación, lo vamos a ver más adelante también, pero si yo tengo 20% de altura de la planta o 15% de altura de la planta con arañuela en R2.3, al otro lo aplico. Ahora, muchas veces estoy en el R5.2, punto 3 y tengo 50% de la altura de la planta con arañuela y el lote no lo aplico. Porque ya está, estoy a 15 días de la madurez fisiológica,
tengo todas las hojas del tercio superior sanas todavía, activas, la arañuela quedó en la mitad de la planta o abajo, y bueno, con la cantidad de hojas que tengo, me alcanza para llegar a los 10 días, 15 que me faltan. Otro dato para cerrar este bloque, si no hay otra pregunta, luego. Como te decía, hoy me estoy poniendo viejo y hace años que venía presentando y investigando y mirando y conociéndolo y ensayándolo al Expedition. Lo que hay que destacar de este producto es su selectividad para abejas. Hagan el ejercicio ahí y usen alguna plataforma de riesgo, de medición del riesgo ambiental como IQ o RIPES, y vas a ver que si vos pones un imidacloprid en una plataforma como RIPES, te va a decir que tiene 21.000 unidades toxicológicas para abejas. Si pones un tiometoxam, te va a decir que tiene 5.000 unidades toxicológicas para abejas. Si metes un dinotefurán, te va a decir que tiene 3.200 unidades toxicológicas para abejas. Y si metes un sulfosaflor, te va a decir que tiene 480 unidades toxicológicas para abejas. Te estoy hablando que esto hace 10 años atrás ya lo veníamos viendo, y entonces ahí también nos empezamos a dar cuenta la relación que existe entre las bandas toxicológicas y su relación con los insectos benéficos. Piensen que las bandas toxicológicas, que un producto sea banda verde, la banda está pensada para el ser humano, para nosotros, y no para los insectos benéficos. ¿Qué quiero decir con esto? Un imidacloprid es banda verde, pero es altamente dañino para las abejas. Entonces hay productos que son banda amarilla para los seres humanos, pero sí son amigables para las abejas. Por lo tanto, qué importante es que decir, bueno, pará, ¿dónde estoy haciendo mi producción? ¿Estoy haciendo mi producción pegado a una escuela? Y bueno, ahí va a priorizar la banda verde, porque ahí tengo que estar mirando los chicos de la escuela. Ahora, estoy sembrando en el medio de la nada, pero tengo colmenas cerca, o quiero hacer un manejo racional o sustentable de mis insectos benéficos, pensemos, no dejemos fuera los bandas amarillas, porque muchas bandas amarillas sí son muy amigables con los benéficos más que los verdes. No sé si quedó claro. Agrego el tema de Expedition que se absorbe rápido, una vez que se absorbe, la abeja no le afecta, ¿no? Cuando se posa. Entonces, se suma esto que decís. Continuamos. Con respecto al momento de aplicación del día, en horario. Sí. ¿Cuándo recomendás? Mira, sí, ideal es por la mañana bien temprano o por la tardecita. Lo que sí, si vos me decís ahora, o la mañana o la tardecita, yo elijo la tardecita, más de todo. ¿Por qué? Porque dijimos que un producto tarda 6 horas en entrar. Entonces vos capaz que aplicás a las 7 de la mañana, donde la humedad relativa y la temperatura es ideal, está espectacular, pero vos ves que de las 7 de la mañana a las 10, 11, cerca del mediodía, puede ser que la temperatura se dispare y el producto todavía no terminó de entrar adentro. Y es pérdida de producto. Hoy vos bien dijiste lo del tema de la temperatura y los piretroides. Entonces, si vos lo aplicás a la tardecita, vos ya sabés que después va a bajar el sol, ya a la noche, y le va dando tiempo para que el producto ingrese a la planta. Una vez que ya está guardado en la planta, listo, estamos con el producto almacenado ahí adentro. Entonces, lo ideal es a la mañana bien temprano o a la tardecita. Y si tengo que elegir en forma personal cualquiera de esos dos momentos, prefiero la tardecita. Excelente. Seguimos avanzando en la complejidad del manejo y le vamos a sumar una variable más. Cuando voy a recorrer un lote, el lote está en R3, 4, o sea, R2, R3, R4. Está espectacular el lote, la verdad que el lote está muy lindo, muy bueno. Tiene algo de mancha marrón septoria abajo. Si es un monocultivo de soja, y sí, seguramente 25% de la altura de la planta va a tener. Si es un antecesor maíz, y sí, 5% de la altura de la planta va a tener con septoria. Pero los dos van a tener septoria, los dos tienen potencial de rendimiento, o sea que desde el punto de vista los dos estarían para aplicar con el fungicida. Ahora viene el problema de esa disyuntiva. Che, ¿qué hago? ¿Hago el fungicida solo o le agrego un chorrito de algo? ¿O qué pasa? ¿Espero una semanita más a ver si entra bicho y junto las aplicaciones? Eso es la primera disyuntiva que se genera entre el asesor y el dueño del campo. Entonces vamos a ir aclarando un poquito eso y viendo estas cuestiones. Primero, si yo decido esperar que lleguen los bichos para juntar bichos con enfermedades, pensar que le está haciendo pagar el pato al fungicida. Porque yo creo que está súper demostrado que ante buenas condiciones ambientales y de cultivo no es lo mismo aplicarlo en R3 que aplicarlo en R4. O sea, retrasar 10 días el fungicida significa que va a responder, pero menos. Entonces, si ya pensemos que la respuesta de un fungicida puede ser de los órdenes de los 150, 200, 250, 300 kilos, o sea, si pensamos que la respuesta del fungicida va a ser de 200, y ya ahora en vez de aplicar un R3, lo aplico en R4, y bueno, esa respuesta va a ser menos. Entonces yo tengo que ser consciente de eso, porque después muchas veces escucho, che, acá los fungicidas no andan, acá los fungicidas no responden, entonces cuando te pones a escarbar un poquito, a mirar, ves que los fungicidas no están puestos en el momento que iba el fungicida, están puestos en el momento que mandaba el bicho, no la enfermedad. Entonces esa es la primera aclaración. La segunda aclaración es decir, bueno, ya está, me convenciste. Voy a hacer el fungicida en R3 porque las condiciones ambientales y de la enfermedad y todo lo que me dijiste ameritan. Voy a entrar con el fungicida,
pero ya que tengo el aplicador parado acá en el patio del campo, acá en el lote, le voy a echar un chorrito de algo. Y ahí empieza la segunda complicación. Sí, pero ese chorrito, ¿qué va a ser? ¿Va a ser un chorrito que controle chinches? Como podría llegar a ser un chorrito de Expedition, donde controla muy bien la chinche, pero no voy a tener persistencia para isoca. O le echo un chorrito para isoca, como puede llegar a ser en el segmento de ustedes, el quintal extra, pero no tengo control de chinche. O le voy a echar un chorrito para las dos cosas. O le voy a echar un chorrito para las tres cosas, o le voy a echar un chorrito para las cuatro cosas. Entonces ahí es cuando el productor comienza a elegir, bueno, a ver cómo me voy a cubrir. Y es lo que hablamos un poco hoy. Puede ser, todas las compañías de la competencia están tratando de posicionar productos que me den persistencia para distintos órdenes. En el segmento de ustedes podría llegar a ser el fungicida con el Quintalectra y el Expedition, o podría ser el Expedition con el Intrepid, donde tengo control de Tisanóptero, tengo control del Lepidóptero y tengo control de mí, pero con persistencia. Cada uno irá dirigiendo hasta qué nivel se quiere cubrir de acuerdo a la cantidad de plata que quiere invertir. Hay muchos que dicen, bueno, no, pará, pongo 200 de difenterin, le pongo un imidacloprid genérico, le pongo 200 de abamectina, le pongo un chorrito de fungicida, le agrego 800 de cletodin y un estabilizador, y tal vez hizo un terrible corte de caldo, porque capaz que tenía 6, 7 activos metidos ahí adentro, dando vueltas. Entonces, bueno, cada uno sabe el nivel que se quiere cubrir y también cada uno sabe el nivel de riesgo que corre cuando empieza a mezclar un montón de cosas que al final y al cabo no sabemos si son compatibles o no. Y la recomendación que da, llegar a tiempo para que no me vaya sacando kilos. Totalmente. Yo siempre digo, ya, más que el producto que vos elijas de la compañía que sea, lo primero que es el momento. El momento de la aplicación, y después eso se ve muy bien, estuvimos discutiendo lo del tema de chicharrita, o estuvimos discutiendo el tema del pulgón en sorgo o maíz. El momento siempre fue más importante que el producto, porque vos tenés productos muy buenos, pero muy buenos, puestos en el momento equivocado y se transforman en el peor producto. Entonces, el momento siempre es fundamental. Y pensar que ese R1, R2, R3, R4, R5 es un momento importantísimo. Muchas veces el productor o el asesor quiere solucionar las cosas en el R5.2.3 cuando se están llenando los granos. Y ahí las cosas no tienen solución, porque los daños ya se ocasionaron unos 30 o 40 días antes. Y ustedes ponen enfermedades que atacan el cultivo de soja en un buscador. Vemos que hay un montón de enfermedades. Pero mancha marrón es la más estudiada, la más conocida, y es la que vamos a usar como chivo expiatorio para posicionar el fungicida y protegerlo indirectamente de las otras. Es una enfermedad que avanza de abajo hacia arriba. También podemos tener muerte súbita, pero pensemos que la muerte súbita no está para ser solucionada con un fungicida, es una enfermedad de los vasos, de los haces vasculares, o sea, penetra por la raíz, se mueve por el floema, se manifiesta en las hojas superiores. Y bueno, después cuando vamos a latitudes más arriba, puede ser que corriendo, se vea algo de roya de las hojas. Pero lo fundamental es usar mancha marrón, septoria, como chivo expiatorio para tomar la decisión y llegar a ese R6 amarillando. Y ante la vista de cualquiera podemos decir que todo se está ceneciendo, pero no es lo mismo cuando un cultivo se está ceneciendo tratado, o sea, se va ceneciendo limpio, a un testigo que va ceneciendo pero sucio. Y ahí es cuando se produce esa diferencia de rendimiento que marcamos que podía llegar a ser de los 150, 200, 300, 400 kilos de respuesta a un testigo a un tratado. Fungicidas en el mercado, hay un montón de opciones. No hay, yo me acuerdo, año 2000 teníamos tebuconazol, Fulicur. Fulicur era el único fungicida, muchas cosas no podíamos hacer con eso. Fíjense hoy en día la cantidad, y acá si queréis faltan más, o sea, la cantidad de ofertas de distintos fungicidas con distintas formulaciones, distintas concentraciones y distintas combinaciones de activos. Entonces, un poco la conclusión desde el aire, desde mi punto de vista, es prácticamente existe un fungicida para cada potencial de rendimiento. Lo importante acá es decir, bueno, dentro de mi establecimiento, ¿cuáles son mis lotes de alto potencial de rendimiento? A lo mejor pueden ir una carboxamida, como dije hoy. Mis lotes de medio potencial de rendimiento, y ahí hay varias opciones, o lotes de bajo potencial de rendimiento, hasta 2000 kilos de potencial de rendimiento, que vería cuál es la disposición. Nacho, ¿algún comentario de esto? Acá lo que te comento en esos segmentos que mencionás, que bueno, es algo que estamos promocionando, algo nuevo en Corteva, estamos completando el portfolio de fungicidas. En el segmento de alto potencial tenemos una carboxa como Frelisec Duopa, que tiene una carboxa como de Pidil, y es uno de los pocos que tiene estrobilurina. Una combinación que te da una persistencia, trabajan juntos, y ahí tenemos 35 o 40 días de persistencia. Y bueno, el tener un extra en nuestro caso ayuda a que vayan trabajando juntos por más tiempo. Recordando que bueno, el triazol es el que menos persistencia tiene, después viene la estro y finalmente la carboxa, que es lo que nos viene a dar un poco de esa estabilidad en el alto rendimiento, de que lo que decías hoy, puedo aplicar, ya pensar en aplicar a partir de un R2, un R3,
y estar cubierto. Y después estamos con el tradicional para un manejo de tecnología media, una estro más triazol como Stinger, o una estro con triazolintiona, con el proteoconazole como Bioban, que también es un lanzamiento de este año, y es el único que tiene la formulación LPU del mercado, que ya viene con coadyuvantes listo para usar. Y la otra cuestión es que los tres son banda azul. Y fíjense dentro del segmento que la mayoría son amarillas. Entonces, bueno, también es una cuestión a destacar. Espectacular. Hay una pregunta de fungicida. En R3, sin lluvias, ¿aplico o no aplico? Espectacular esa pregunta. Lo primero que te preguntaría es cómo llegó esa soja R3. ¿Cómo llegó esa soja R3? Si la soja llegó bien a R3, ¿qué significa? Me venía lloviendo durante todo noviembre, durante todo diciembre, llego a R3, la soja está espectacular, está buenísima. Tengo que ver en qué localidad estoy sembrando, ¿cierto? Pero si mi soja está espectacular, está buenísima, yo en R3 lo aplico. Por más que esté atravesando un momento de que no me está lloviendo, yo lo aplico ese lote en R3. Porque es alta la probabilidad que después, antes del RC, me vuelva a llover otra vez y ya voy a tener fungicida dentro. Yo lo aplico igual. Ahora, ¿qué pasa? Si la soja me llevó a la R3 ya deteriorada, porque me faltó lluvia en noviembre, me faltó lluvia en enero, llega a una R3 media deteriorada, y no, bueno, esperaré y en lugar de aplicar en R3, veo si la lluvia se recompone y me aplico en R4, y si no aplico en R4, veo si la lluvia se recompone y me aplico en R5 o no lo aplico nunca. Pero si yo llegué bien parado a la R3 con una muy buena soja, por ejemplo, yo llego a una soja que está en B12, B13, R3, con un canopeo cerrado, espectacular, pero estoy atravesando un momento de sequía, lo aplico igual. Excelente. Y ahí también, bueno, está el tema de la llegada abajo, de donde más necesitamos llegar. Cuanto antes apliquemos también. Sí, igual pensá que vos en R3, las hojas del tercio superior y las hojas del tercio medio son las hojas que más te interesan porque son las hojas que van a estar en la mitad de la planta durante el llenado. Entonces, si yo puedo mojar bien en el R3 esa planta, tercio superior y tercio medio, me aseguro hojas sanas para el llenado durante los 20 días. Excelente. Para terminar, quedan estas plagas, son nefastas, te amargan. Te amargan porque ¿viste? Se te viene abajo el potencial de rendimiento, no sabe qué hacer, si aplicar, no aplicar, y en el medio vos especulás que va a llover. Uno muchas veces es muy optimista, dice, no, va a llover y se va a recuperar, va a llover y se va a recuperar. La cuestión que de a poquito te van rajuñando ese rendimiento potencial. Acá el monitoreo es dirigido. ¿Qué significa dirigido? O sea, para todas las plagas que estuvimos viendo hoy a la mañana, era todo al azar. Acá dirigido, acá voy a buscar a la arañuela. Y me fijo si en esos rodales está la arañuela caminando ahí abajo, unas poquitas arañuelas caminando ahí abajo. Yo tengo un 80% de la planta verde todavía, aplico, por ejemplo, un punto como abamectina. Digo abamectina porque es mayor difusión. O sea, tengo una planta que el 80% de esa planta está sana, está verde, y tengo prácticamente unas muy poquitas arañuelas caminando en el tercio inferior. Todavía ni siquiera veo ese daño color lavandina, ni tampoco veo tela. O sea, en arañuela hay que ser bien proactivo, bien anticiparte. Y no aplico solamente, quiero hacer el súper tecnológico y voy y aplico esos rodales. Para mí no, la arañuela se dispersa por el viento. A lo mejor vos la ves concentrada en esos rodales, pero prácticamente todo el lote está contaminado. Entonces aplico todo el lote y un manejo muy común que se está haciendo en las últimas campañas es hacer un cierre del surco, por ejemplo, con alguna minicida y tirarle el 200 de amectina. Es un manejo muy común. Si ya tengo arañuela en la mitad de la planta y abajo ya tengo algunas hojas con color daño lavandina, acá entra el famoso y querido bifenthrin mezclado con abamectina. Y si ya tengo arañuela hasta acá arriba, bueno, ya acá, ya es inmanejable el sistema, el famoso, muchas veces doble golpe, lo digo esta semana y la semana que viene repito, pero hoy en día el productor entendió mucho, hay menos cantidad de lotes que tienen arañuela hasta arriba, ya el productor entendió que hay que trabajarlo en esta zona, también aprendió a que la abamectina se pone con una planta sana, y que también aprendió que cuando esto está así, ya prácticamente no tiene solución alguna. Fíjense que para controlar arañuela no hay muchos activos en el mercado. Abamectina, bifenthrin como el único piretroide depurado con registro para ácaro por la salida del cloro y la puesta del flúor en su molécula. Aparece el isocicloserán y el espiro. Casi todo esto se mueve alrededor de la abamectina y el bifenthrin. O sea, el grueso del mercado se lo lleva esto. Y otra vez remarco qué importante que es ese R1, R2, R3, R4, R5, que se están generando todas las estructuras vegetativas que yo voy a necesitar para luego llenar los granos durante el R5. Y bueno, si hay arañuela, es muy probable que haya trips. Y con los trips me tengo que focalizar en la ninfa de trips. Porque el adulto tiene alas membranosas con fleco, se llaman, eso significa que son como una plumita, se diseminan por el viento, y muchas veces yo apliqué mi lote, está más verde que el de mi vecino, y el trip se deja arrastrar y cae en mi lote que está aplicado. Por eso muchas veces a las 72 horas de aplicado un lote por trips, vos seguís viendo adultos. Lo que no tenés que ver son ninfas. Con su aparato bucal picador roedor,
que sería como un estilete, pero más cortito, rompe la epidermis y succiona los jugos celulares. Esas hojas plateadas van a ser los mesófilos de las hojas vacíos. Pasan 10 días y las hojas quedan marrón. Pasan unos 10 días más y las hojas se caen. Son parámetros fundamentales de la confusión de la planta. La eficiencia en el uso del agua, ya que donde te hizo ese agujero con su aparato bucal picador, el agua pasa directamente a la atmósfera. O sea, la planta pierde la regulación estomática. Y lo otro que afecta es la tasa de fotosíntesis. Donde succionó los jugos celulares, la célula se muere y no hay fotosíntesis. Entonces, cae la eficiencia del uso del agua, cae la tasa de fotosíntesis, todos esos parámetros durante el R1, R2, R3, R4, R5, que me terminan repercutiendo en el llenado de grano en el R5 y medio, 5.3 o 4. Ahí te sumo, en el caso de, bueno, el Corteva tenemos a Ulises Gerardo que ha estudiado un montón los trips y bueno, los ensayos te dan un promedio de 200 kilogramos de pérdida de piso cuando tenés trips, 200, 400, inclusive más. Entonces, bueno, ahí la importancia del agregado de un buen producto y también la persistencia por esto que decía, ¿viste? Por ahí vuelan y demás. Nosotros en este posicionamiento tenemos el quintal extra, es decir, con un quintal a 80 para defoliadora. Llevas puesto los trips también, con excelente volteo y te va a dar residualidad y una persistencia que estás controlando temprano, que es lo que dice Diego que hay que hacer temprano para después que no progrese el problema. El quintal lo podés mezclar con abamectina y ahí el quintal te va a controlar una defoliadora a 80 centímetros. A esa dosis también te lleva puesto los trips y después sumás la abamectina para el control de arañuela. Y en el caso de que bueno, tengas una bolillera, recién ahí es donde podés subir a 120 el quintal y bueno, y controlás los 3 complejos de plaga. Para controlar trips hay más opciones en el mercado que lo que vimos para la arañuela. Tenemos la de espinosina, tenemos la mezcla de piretoides con neonicotinoides, piretoides solo, o te puedo decir que hasta los IGRs o los MAC, como el metoxifenocide, generan esterilidad de trips adultos. Y desde el punto de vista del asesoramiento, ¿de qué me sirve esto? Es que yo puedo ir combinando plagas. ¿Qué quiero decir? El TRIPS, al tener muchas opciones de control, me permite poderlo juntar con otras plagas. Si tengo problema de bolillera, y bueno, existen productos para controlar bolillera y como plaga secundaria TRIPS. Si tengo arañuela, y existen productos para controlar arañuela y como plaga secundaria TRIPS. Si tengo problemas de chinche, y existen productos para controlar chinche y como plaga secundaria TRIPS. O sea, al TRIPS lo puedo poner en combinación con muchas otras plagas. ¿Por qué? Porque son muchos los activos que lo controlan. Agrego una consulta que quedó pendiente. Sí. El tema de Loxosteje y se me suma bolillera. Ahí, ¿cuál sería el driver como para decidir? Pongas diamida o pongas espinosina a la dosis de bolillera, vas a tener control del Loxoteje. El Loxoteje lo que hace es agarra el foliolo, lo dobla y lo pega, y dentro de ese foliolo cumple su ciclo de vida y sale hecho mariposa ahí adentro. O sea que lo que vos necesitas ahí es algo que sea traslaminar, poder llegar adentro de ese foliolo que está pegado. No es tan difícil atravesarlo como si atravesar un brote. Atravesar una bolillera dentro de un brote es más difícil que un Loxoteje dentro de un foliolo doblado. Pero si vos me decís, yo posiciono un insecticida con la dosis de bolillera dentro de un brote para cosas, el Loxoteje lo va a controlar. Bien, o sea que ahí sería el driver, sería la dosis de bolillera. La dosis de bolillera. Espectacular. Y una otra pregunta de arañuela en soja de segunda, B4. Sí. ¿Entrar con abamectina? Sí. Ahí lo que mencionaba recién. Siempre y cuando el ataque no sea grave y que las plantas estén relativamente verdes, sanas. Porque si no, la abamectina trabaja por contacto e ingestión. Pero el fuerte de ella es la ingestión. Si yo agarro y tengo mucha planta dañada de ese color lavandina, la abamectina queda sobre el foliolo, puede trabajar algo por contacto, pero la luz solar la va a degradar mucho más rápido, va a perder producto. Algo que mencionabas ayer cuando hablábamos de ese contacto, no es contacto directo, sino un contacto al caminar. Claro, o sea, como el activo queda arriba de la lámina, el ácaro pasa caminando, lo toca con las patas y ahí cuando se produce el contacto. O cuando ella va a comer. Ahí se produce el contacto con el producto y muere. Pero el fuerte de la abamectina no es el contacto. El fuerte de la abamectina es la ingestión. Pero para que haya ingestión, la abamectina, a través del proceso de difusión, tiene que entrar adentro de la célula del mesófilo, quedarse guardada ahí. Si la planta está ya toda amarilla, la célula está muerta, no hay difusión. Excelente. Bueno, ahora otra consulta de aplicación, Expedition más Stinger, si son compatibles, pero pregunta para el tema del dron. Y ahí, bueno, son productos compatibles. Ahí lo que tenemos que trabajar siempre, si son esos dos, hacer las pruebas, nosotros recomendamos, no tenemos una recomendación específica para dron en este momento, pero siempre hacer la prueba de la jarrita ahí en cuanto a los volúmenes y demás, a escala,
como para sacarnos las dudas. Y bueno, teniendo en cuenta que el dron va muy concentrado, similar a lo que es un avión, pero bueno, lo que decías hoy, capaz que es Expedition más Stinger, después le agregamos algo más por la duda y el chorrito bueno, ahí tener en cuenta que las compatibilidades también siempre se hacen uno a uno, o sea, entre dos productos, no triple, cuádruple. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que hacer la prueba más a campo. Esta está buena, esta pregunta está buena. Insecticida para chinche y fungicida depende de la expectativa de rinde. ¿Es lo mismo 20 quintales que 40 quintales? Esa pregunta está buenísima porque esa pregunta está relacionada, ¿se acuerdan? Me imagino todos los que están del otro lado en algún momento cursaron zoología agrícola y se hablaba de las plagas que hacen daño directo y daño indirecto a los componentes del rendimiento. Una enfermedad hace un daño indirecto a los componentes del rendimiento, o sea, me saca biomasa verde, y una chinche me pica directamente los componentes del rendimiento como son los granos. Por lo tanto, una chinche no depende. O sea, un lote que me dé 20 quintales o me dé 40 quintales, por chinche lo voy a aplicar igual, porque me daña directamente los componentes del rendimiento. Mientras que una enfermedad, cuando se viene abajo el potencial del rendimiento, llega un momento que a lo mejor no lo voy a aplicar por enfermedad, porque la posibilidad de recuperar la inversión es mucho menor, porque lo que me está haciendo daño es un daño indirecto. Excelente. Bueno, y diabrótica, ¿algún comentario? No estoy teniendo datos de que se aumentó la problemática o no. En principio, si habría que aplicarlo, tendría que hacer con un neonicotinoide en la semilla o a través de la biotecnología, pero no tengo nada como para agregar. Excelente. Agradecemos a Diego, a ustedes por permanecer ahí, que esperemos que lo puedan haber aprovechado y seguimos a disposición, Diego y desde Corteva, como para seguir respondiendo dudas y acompañar en esta campaña. Como todas las campañas, esta campaña difícil siempre decimos lo mismo, sí. Al final. Entonces, bueno, para seguir acompañando, estamos para eso nosotros, para que puedan hacer buenas aplicaciones y bueno, terminan, creo que respondimos varias de las preguntas de ¿aplico? ¿Está para aplicar? Está para aplicarlo, esperemos. Gracias, Diego, por todos los comentarios, la experiencia que volcaste. Y bueno, esperemos redondear una buena campaña. Bueno, saludos a todos. Gracias por sumarse.